Imagina esta escena. 3 hermanos sentados a la misma mesa. El mayor siempre está pendiente de todo. Sirve el agua, calma a la madre, hace un chiste para que el padre no explote. Recoge los platos antes de que nadie se lo pida. El del medio contesta, protesta, se enfada. Termina siendo el culpable de cada discusión. Por tu culpa siempre hay problemas. El pequeño apenas habla, juega con la comida, mira el móvil, parece no estar. Los adultos comentan medio en broma, medio en serio. Este es el responsable. Este es el problemático. Este ni se nota. Nadie lo planeó así. Nadie se sentó a repartir papeles. Pero los papeles existen. En casi todas las familias, los hijos dejan de ser solo niños y pasan a ser también funciones. El sistema familiar, como cualquier sistema vivo, busca estabilidad. Si hay tensión, alguien la absorbe. Si hay conflicto, alguien lo desvía. Si hay secretos, alguien los paga. Si hay dolor no elaborado en generaciones anteriores, tiende a concentrarse en ciertos miembros. No es consciente, no es voluntario, no es maldad de los padres. Es una dinámica que se construye poco a poco a partir de necesidades reales no resueltas y de lealtades invisibles. La psicología sistémica lleva décadas describiendo estos fenómenos. En un árbol donde hay trauma, silencios, duelos congelados, violencia o adicciones, los hijos suelen ocupar posiciones relativamente estables. No se trata de etiquetas mágicas, sino de roles que se observan una y otra vez. El niño héroe, el responsable, el que carga con todo. El chivo expiatorio, el que siempre es el problema. Y el niño invisible, el que aprende a no molestar, a no ocupar espacio. En esta primera parte vamos a centrarnos en el primero, el hijo que se convierte en sostén, mediador y salvavidas emocional de la familia. El niño héroe no nace héroe. Lo convierten en héroe las circunstancias. Suele ser el mayor, pero no siempre. A veces lo es quien tiene más recursos emocionales, quien percibe más rápido el peligro o la fragilidad de los adultos. Lo que tiene en común casi siempre es lo siguiente. Crece en una casa donde falta algo que debería estar garantizado por los padres. Falta estabilidad, falta regulación emocional, falta presencia, falta salud mental, falta dinero, falta sobriedad. A veces falta todo eso junto. En una familia donde uno de los progenitores tiene una adicción, por ejemplo, el niño héroe aprende muy pronto a observar el ambiente. Sabe cuándo viene bueno y cuándo viene borracho. Sabe qué frases evitan un conflicto y cuáles lo encienden. Sabe cómo cuidar al hermano pequeño para que no vea ciertas escenas. En una familia con violencia de pareja, el niño héroe se coloca entre los adultos, distrae, protege, llama a alguien de confianza si la cosa empeora. En familias con depresión, enfermedad crónica o trauma severo, este hijo se convierte en el que hace recados, organiza, consuela, evita que la casa se hunda. Los estudios sobre parentificación describen justo esto. Cuando un niño asume funciones de adulto, cuidar hermanos, regular emociones de los padres, gestionar tareas que no le corresponden, se produce una inversión de roles. Quien debería sostener se apoya, quien debería apoyarse sostiene. A corto plazo, el sistema familiar mejora. Gracias a ese hijo, los pequeños están atendidos, la economía se organiza un poco, las crisis se amortiguan. A largo plazo, el coste es alto. El niño aprende que su valor depende de lo útil que sea. Desde fuera, el niño héroe suele ser el orgullo de la familia. Saca buenas notas, no da problemas, es educado, ayuda en casa, es maduro para su edad. Profesores, vecinos y familiares lo ponen de ejemplo. Pero si se escucha con detalle lo que se dice de él, aparecen pistas. Es como un adulto. Parece el padre de sus hermanos. No sé qué haríamos sin él. Detrás del elogio hay una confesión. Alguien está ocupando un lugar que no le toca. A nivel psicológico, este hijo desarrolla un hipercontrol interno. Sabe que si se derrumba, no hay nadie más. Su sistema nervioso vive en alerta alta, no por amenazas externas puntuales, sino por una amenaza estructural. El miedo a que el sistema familiar colapse. Eso se traduce en rasgos muy concretos.
dificultad para delegar, miedo a equivocarse, necesidad de tener todo bajo control, culpa intensa cuando descansa o piensa en sí mismo. No se permite necesitar. Su identidad se organiza alrededor de la competencia y la responsabilidad. En la edad adulta, esto impacta de forma clara. Muchas personas que fueron niños héroes eligen profesiones de ayuda, sanidad, educación, trabajo social, psicología, o puestos de alta responsabilidad donde se espera de ellos que lo arreglen todo. En sus relaciones de pareja, tienden a colocarse como cuidadores. Atraen o eligen a personas más frágiles, con problemas de dependencia, con dificultad para sostenerse. Reproducen, sin querer, la estructura de su casa de origen. Yo sostengo, tú te apoyas. Cuando intentan hacer lo contrario y elegir a alguien autónomo, se sienten extraños. Una parte de ellos no sabe qué hacer si no está salvando a alguien. Los datos sobre salud física y niños hiperresponsables apuntan a que este rol no es inocuo. Altos niveles de estrés crónico desde la infancia se relacionan con mayor riesgo de trastornos de ansiedad, depresión, insomnio, problemas digestivos, dolores musculares, migrañas y, a largo plazo, enfermedades cardiovasculares. La razón es sencilla. El cuerpo crece sin experimentar una fase suficiente de ser cuidado. Siempre hay algo que hacer, alguien a quien ayudar, algún incendio que apagar. El sistema de alarma nunca se apaga del todo. Hay otro efecto menos visible: la dificultad para saber quién se es de verdad. Cuando toda tu infancia has vivido para que otros estén bien, ¿cómo distingues tus propios deseos de las expectativas ajenas? Muchos adultos que fueron niños héroes llegan a terapia diciendo frases como: no sé qué quiero, solo sé funcionar, no sé disfrutar. Si no estoy resolviendo problemas, siento que no valgo nada. Son excelentes en crisis, pero se sienten vacíos en calma. Su identidad se desdibuja si no hay una emergencia que gestionar. En términos de linaje, el niño héroe suele aparecer en familias donde ha habido mucho caos y poco sostén durante generaciones. Guerras, migraciones forzadas, pobreza extrema, padres ausentes, madres desbordadas, duelos no resueltos. Si varias generaciones se centraron en sobrevivir, aparece un patrón. Nadie tuvo tiempo ni recursos para cuidar el mundo emocional de los hijos. Cada generación producía, casi inevitablemente, un niño que se adelantaba al desastre y lo contenía como podía. Ese niño no solo protegía a sus hermanos, también protegía a los adultos de su propio dolor. Un ejemplo típico: abuelos que lo perdieron todo en una guerra y reconstruyeron la vida en otro país. Padres que crecieron con trabajo infantil, miedo y exigencia brutal de rendimiento. Cuando estos padres tienen hijos, quieren darles lo que ellos no tuvieron, pero arrastran un sistema nervioso cansado y una idea de la vida donde siempre hay algo que temer. Si uno de los niños muestra capacidad de adaptación, responsabilidad, inteligencia, el sistema lo captura como recurso. Contigo podemos contar. Esa frase suena a elogio, pero a nivel de rol es una condena. A partir de ese momento, cada vez que el niño necesite cuidado, lo más probable es que él mismo termine cuidando a los demás. Otra escena frecuente: familias con un progenitor con problemas de salud mental, depresión, trastorno bipolar, trastornos de personalidad o adicciones. El niño héroe se vuelve experto en regular al adulto. Le hace reír cuando está triste, se queda despierto para ver si llega bien a casa, acompaña en crisis, da consejos que no le corresponden. En muchas biografías de personas muy exitosas hay frases como: yo era el apoyo de mi madre, yo era el hombre de la casa con 8 años, yo cuidaba de mis hermanos mientras mis padres discutían. Ese éxito posterior, trabajo, estudios, prestigio, está construido sobre años de hiperfunción emocional. Un dato importante: el niño héroe no siempre parece bueno a ojos de todos. A veces viste de rebelde perfecto, saca buenas notas pero protesta, se queja, discute con los padres cuando ve injusticias. Sin embargo, si miras su comportamiento de cerca, casi siempre está centrado en proteger a alguien. Defiende al hermano pequeño, confronta al progenitor violento, se enfrenta al sistema escolar cuando percibe abuso. Su rebeldía no es egoísmo, es un intento de reparar lo que está torcido.
También es frecuente que el niño héroe se convierta en portavoz del árbol familiar hacia el exterior. Es quien va a las citas médicas, quien habla con profesores, quien hace papeleo administrativo, quien explica la situación de casa a otros adultos. Desde muy joven aprende el lenguaje de los mayores, el tono, las palabras adecuadas para que le tomen en serio. Ese aprendizaje precoz le da ventajas sociales, pero le roba tiempo de juego, de exploración, de caos sano. Le salta etapas. Detrás de esta hiperresponsabilidad hay una lealtad profunda. Si yo no cargo, alguien se rompe. El niño héroe muchas veces siente, aunque nadie se lo haya dicho, que su existencia ha estabilizado algo. Quizá nació después de una muerte gestacional. Quizá fue el hijo que salvó el matrimonio. Quizá llegó en una época de ruina y trajo una excusa para seguir adelante. Esa narrativa se filtra en comentarios cotidianos. Menos mal que llegaste tú. No sé qué haríamos sin ti. Eres nuestra fuerza. Lo que suena a amor viene acompañado de una consigna. Si un día deja de sostener, será culpable de lo que pase. Esta culpa anticipada es lo que hace tan difícil que, de adulto, el ex niño héroe suelte el papel. Si piensa en descansar, siente que traiciona a alguien. Si piensa en irse a vivir lejos, siente que abandona. Si se plantea decir no a una demanda familiar, su cuerpo reacciona con ansiedad, síntomas, pesadillas. No teme solo el enfado de los demás, teme, sobre todo, perder su identidad. Si no soy el que ayuda, ¿quién soy? En esta primera parte hemos puesto el foco en un rol, el hijo que carga con todo, que se convierte en héroe y sistema de emergencia de la familia. No es el único, y nunca existe aislado. Donde hay un niño héroe, suele haber también alguien que paga los conflictos con su conducta, el chivo expiatorio, y alguien que desaparece para que haya sitio para los demás, el niño invisible. En la segunda parte vamos a entrar en esos otros dos papeles y en cómo interactúan con el héroe. Porque un sistema no se sostiene solo con un salvador, necesita también un culpable y un fantasma. Y comprender ese triángulo es clave para entender por qué, en tu vida adulta, a veces reaccionas como si siguieras sentado en aquella mesa, ocupando el mismo lugar de siempre, aunque ya no seas un niño y la casa donde creciste haya quedado lejos. En muchas casas, cuando algo va mal, hay un nombre que aparece siempre. Es que este niño, con este siempre hay lío. Ella es la que nos trae dolores de cabeza. Da igual si se trata de notas del colegio, de discusiones, de consumo de sustancias, de peleas con la ley, de decisiones equivocadas. De alguna forma, el foco acaba en la misma persona. Si miras solo desde fuera, parece sencillo. Uno salió bien, otro salió mal. Pero si lo miras con ojos sistémicos, lo que ves es otra cosa. Ese hijo está funcionando como espejo de lo que la familia no quiere mirar. Es el chivo expiatorio. El chivo expiatorio es el hermano que absorbe la tensión que nadie sabe gestionar. En lugar de que las parejas se enfrenten a su conflicto, se centran en arreglar al niño. En lugar de que los abuelos revisen su propia historia de violencia, critican al nieto agresivo. En lugar de preguntarse qué hay en el ambiente que vuelve imposible respirar, todos señalan al que grita, rompe cosas, suspende, se droga, se va de casa. Este hijo encarna en su conducta lo que otros sienten por dentro, pero no se permiten expresar. Psicológicamente, el mecanismo es claro. Cuando en un grupo hay mucha culpa, rabia, miedo o vergüenza acumulados, se tiende a concentrarlos en una sola figura para mantener la ilusión de que el problema está ahí. Es una estrategia antigua, casi ritual, que se ve a nivel social, religioso y familiar. Si señalamos a uno, el resto se siente más limpio. En el árbol genealógico, el chivo expiatorio suele ocupar el lugar de alguien anterior que fue excluido. Un tío encarcelado del que no se habla, una tía loca internada, un abuelo violento al que se borró de la historia. Ese patrón de una persona lleva el estigma no desaparece solo porque cambian las circunstancias. Tiende a reaparecer en otra figura que, sin saberlo, recibe la proyección de todos. Imagina una familia donde el padre tiene un consumo de alcohol problemático, pero todo el mundo insiste en que no es para tanto.
Solo bebe los fines de semana. Se lo ha ganado. Trabaja mucho. La madre soporta. Los hijos callan. Los abuelos minimizan. Uno de los hijos, sin embargo, no aguanta el doble lenguaje. Ve la agresividad, los cambios de humor, el miedo de la madre, las noches tensas. Empieza a contestar, a faltar al respeto, a escaparse, a beber también, a pelear en el colegio. En lugar de nombrar el problema del adulto, la familia entera converge en un discurso. Se nos ha ido de las manos. Es un malagradecido. Quiere llamar la atención. Lo que nadie dice en voz alta es que ese hijo está haciendo visible el caos que ya estaba, pero que los demás habían aprendido a disimular. Los estudios sobre familias con adicción, violencia o trastornos mentales muestran este patrón una y otra vez. Hay uno que peta, uno que no se adapta, que no normaliza lo inaceptable, que responde al ambiente tóxico con conductas extremas. Eso no justifica el daño que pueda causar a otros, ni lo convierte en víctima pura, pero ayuda a entender por qué, de todos los hermanos, justo él explota. A menudo no es el más débil, sino el más sensible a la incoherencia. Ser chivo expiatorio tiene consecuencias directas en la identidad. Si toda la vida te dicen que tú eres el problema, llega un punto en el que te lo crees. Empiezas a actuar desde esa etiqueta. Si ya piensan que soy malo, lo seré del todo. Se instala un autoconcepto de defectuoso, incorregible, peligroso. En la edad adulta, esto se traduce en varias vías. O entras en una espiral autodestructiva, adicciones, relaciones violentas, riesgo constante, que confirma las expectativas de todos, o intentas huir físicamente. Te vas de casa, de la ciudad, del país, pero llevándote contigo la culpa y el guión. A nivel de salud mental, este rol está asociado a tasas más altas de depresión, abuso de sustancias, intentos de suicidio, problemas con la ley. No porque el chivo expiatorio tenga peor carácter de fábrica, sino porque es el que menos apoyo real recibe. Mientras el niño héroe es elogiado y sobrecargado, el chivo expiatorio es criticado y vigilado. Casi nunca se le pregunta qué necesita, qué siente, qué ve. Su conducta se trata como fallo moral, no como síntoma. El cuerpo de este hijo también habla. Somatizaciones intensas en adolescencia, accidentes repetidos, heridas, síntomas físicos que parecen mala suerte. En realidad, muchas veces son formas de decir, aquí está pasando algo que no alcanza a las palabras. Si desde pequeño se le ha colocado el rótulo de agresivo, vago, malo, es probable que su sistema nervioso viva entre la hiperactivación, rabia, impulsos y el colapso, apatía, bloqueo. De adulto puede convertirse en la persona que rompe todos los grupos por donde pasa, provocando con su sola presencia los conflictos que nadie quiere nombrar. Frente a él suele estar la figura del niño invisible, ese hijo que no da problemas, pero no porque esté cargando con todo como el héroe, sino porque ha aprendido a desaparecer. Habla poco, no pide nada, se adapta a lo que haya, ocupa el menor espacio posible. A veces tiene un mundo interior rico, fantasía, creatividad. Otras veces se anestesia, pantallas, comida, consumo pasivo de estímulos. Su estrategia de supervivencia es clara. Si no se ve, no molesta. Si no molesta, nadie le ataca ni le carga peso. El niño invisible se forma en ambientes donde el conflicto da miedo y la atención adulta está capturada por otros, por el hijo problemático, por el enfermo, por el héroe que necesita ayuda, por el adulto en crisis. Es el que piensa, si me porto bien y no pido nada, quizá haya paz. Con frecuencia es el pequeño, pero también puede ser el del medio o incluso el mayor, si llega a una familia ya saturada de drama. En casa se dice de él, es muy independiente, es muy tranquilo. Se entretiene solo, como si eso fuera completamente positivo. Nadie se pregunta si esa independencia no es, en realidad, una forma de renuncia. Ha desistido de esperar, porque cada espera le devolvía frustración. Los estudios sobre apego muestran que cuando un bebé o un niño pequeño no recibe respuestas consistentes a sus señales, llanto, búsqueda de contacto,
demanda de juego, puede desarrollar un patrón de apego evitativo. Aprende a reprimir su necesidad de vínculo para no sufrir rechazo. En la práctica, se ve como un niño muy mayor para su edad, que no llora cuando los padres se van, que parece no echar de menos a nadie, que se consuela solo. Por dentro, sin embargo, su sistema nervioso vive con la misma necesidad de contacto que cualquier otro, solo que la ha embotellado. En la edad adulta, el niño invisible suele convertirse en la persona que prefiere no molestar nunca. Evita conflictos aunque los necesite. No expresa su opinión si cree que va a contradecir a alguien. Se adapta al deseo de la pareja, del jefe, del grupo. En una habitación llena de gente, se coloca literalmente en la esquina. Le cuesta pedir ayuda incluso cuando está desbordado. Si tiene un problema orgánico o emocional serio, puede tardar años en buscar atención porque, en el fondo, no se siente digno de ocupar recursos. Su cuerpo entonces empieza a hablar por él. Fatiga crónica, dolores vagos, síntomas poco espectaculares que le permiten retirarse sin llamar la atención explícitamente. En el sistema familiar, el niño invisible cumple una función. Absorbe el exceso de carga sin estallar. Desaparece para que otros brillen o exploten. Si el héroe ocupa el lugar del responsable y el chivo, el del problemático, alguien tiene que ocupar el lugar de no ocupar lugar. Es el espacio vacío que equilibra los extremos. Muchas veces, si ese hijo empieza a cambiar, a hablar, a poner límites, a irse, el sistema entero se descompensa, porque había organizado su reparto de energía contando con que ese cuerpo no iba a reclamar nada. La interacción entre los tres roles crea una especie de triángulo estable. El niño héroe y el chivo expiatorio se definen uno contra otro. Uno bueno, otro malo. El héroe refuerza su identidad viendo el desastre del hermano. Yo no soy como él. El chivo expiatorio refuerza su rabia viendo la admiración que recibe el otro. Por más que haga, nunca seré como él. El invisible, desde el borde, observa y aprende que la única forma de no ser atacado ni sobrecargado es no existir demasiado. Este triángulo suele reproducir conflictos más antiguos del árbol. A veces el héroe representa a un ancestro idealizado, el abuelo trabajador, sacrificado, pilar de la familia. El chivo expiatorio a un ancestro estigmatizado, el que fue a la cárcel, el que trajo vergüenza, el que se fue. Y el invisible a una rama olvidada, un niño muerto, una mujer borrada, un emigrante del que no se supo más. Sin saberlo, los hijos reeditan un teatro que empezó mucho antes de que ellos nacieran. Cada gesto de hoy tiene eco en una historia de ayer. Importante, estos roles no son diagnósticos ni cajas cerradas. Una misma persona puede moverse entre varios según la etapa de la vida, el contexto, la relación. El héroe puede volverse chivo expiatorio si un día falla gravemente y el sistema descarga sobre él su frustración. El chivo puede intentar ser héroe en otra familia o en el trabajo, repitiendo el guión de demostrar que no soy malo. El invisible puede pasar a protagonizar dramas cuando ya no aguanta más y revienta de golpe, sorprendiendo a todos. Sin embargo, cuando miras la infancia con honestidad, casi siempre hay un papel dominante. Lo reconoces porque duele, porque cuando lo nombras, se te aprieta la garganta o el estómago, porque de pronto entiendes escenas que durante años parecían solo anécdotas. La utilidad de poner nombre a estos roles no es quedarse atrapado en ellos, sino ver el mecanismo. Cómo el sistema familiar usó tus recursos para sobrevivir y qué precio has pagado tú por ese servicio. En términos de investigación, no hay un manual universal que diga 3 hijos, 3 papeles. Lo que sí hay son patrones estadísticos. En familias con alto nivel de conflicto o trauma, los niños asumen funciones reguladoras que no les corresponden. Estudios sobre hijos de padres con adicción, trastornos graves de personalidad o trauma complejo muestran perfiles distintos. Algunos desarrollan hiperresponsabilidad y sobreadaptación. Otros externalizan problemas con conducta de riesgo. Otros se retiran y minimizan su presencia. A nivel de salud mental, los 3 caminos se asocian a riesgos diferentes, pero comparten un fondo. Ninguno de esos niños pudo ser niño del todo.
La pregunta, para ti que estás viendo este tipo de contenido, no es ¿qué etiqueta soy?, sino ¿qué lugar ocupé yo para que mi sistema familiar se sostuviera? ¿Fui quien calmaba, quien agitaba o quien desaparecía? ¿De quién heredé ese papel? ¿Qué pasa en mi cuerpo cuando intento salirme de ese rol hoy, como adulto? ¿Qué siento cuando descanso? Cuando digo que no, cuando me muestro, cuando no arreglo los problemas de todos. En la tercera parte, vamos a movernos del diagnóstico a la salida. ¿Cómo empezar a dejar de ser solo el héroe, solo el problemático o solo el invisible? ¿Qué pasa en el árbol cuando un hijo decide devolver a los adultos lo que es suyo? Y, sobre todo, ¿qué implica, en términos muy concretos, dejar de organizar tu vida alrededor del papel que te dio tu familia y empezar a ocupar un lugar más libre, donde puedas ser algo más que el sistema de emergencia, la pantalla de proyección o la sombra que nunca se ve? En algún momento, si estás viendo este tipo de contenido, ocurre algo peligroso y a la vez necesario. Empiezas a ver el esquema. De pronto te reconoces. Yo era el que lo arreglaba todo. Yo era el que siempre quedaba como el malo. Yo era la que nadie veía. Y junto con el alivio de entender, aparece otra pregunta mucho más incómoda. ¿Y ahora qué hago con esto? Porque saber que fuiste niño héroe, chivo expiatorio o niño invisible explica mucho, pero no cambia automáticamente la forma en que tu cuerpo y tu vida siguen funcionando hoy. El primer paso real no es salir del rol, sino asumir algo duro. Tu rol tuvo sentido. No fue un error, ni un capricho de tus padres, ni una maldición mística. Fue la manera en que ese sistema familiar, con sus limitaciones y sus heridas, consiguió sobrevivir. El héroe evitó que todo se derrumbara. El chivo expiatorio hizo visible un conflicto que si no, habría destruido por dentro. El invisible mantuvo algo de paz no metiéndose en medio. Reconocer esto no es justificar el daño, pero sí colocar los hechos en su contexto. Un niño hace lo que puede con lo que hay. Cuando miras así, cambia una frase clave de ¿por qué me hicieron esto? A ¿qué necesidad de la familia intenté sostener yo? Para el héroe, la necesidad era el orden. Alguien tenía que gestionar. Para el chivo expiatorio, la verdad. Alguien tenía que mostrar el caos. Para el invisible, el silencio. Alguien tenía que bajar el volumen. Preguntarte qué necesidad sostuviste te permite ver que tu rol fue una respuesta inteligente a un entorno que no ofrecía alternativas. Y es justamente esa inteligencia la que puedes reutilizar ahora, de adulto, para construir algo distinto. El segundo paso es nombrar, no solo entender. Hay una diferencia entre pensar, sí, eso tiene sentido, y decirlo en voz alta con todas sus letras. Yo fui el adulto emocional de mis padres. Yo fui la pantalla donde todos proyectaron lo que odiaban de sí mismos. Yo aprendí a desaparecer para que no me usaran ni me atacaran. Poner esa frase en palabras, aunque sea a solas, aunque sea por escrito, rompe el hechizo de la normalidad. Deja de ser así soy, para convertirse en esto tuve que hacer. Y lo que se ve como estrategia se puede revisar. A partir de ahí, cada rol tiene tareas diferentes. El héroe necesita aprender a renunciar. El chivo expiatorio, a dejar de autoatacarse. El invisible, a hacerse visible sin pedir perdón por existir. No son cambios románticos, son movimientos muy concretos que empiezan en lo cotidiano y que el sistema familiar, casi siempre, va a resistir. Porque si tú dejas de ocupar tu sitio de siempre, el tablero entero se mueve. Si fuiste niño héroe, tu cuerpo probablemente se activa cada vez que huele desorden. En el trabajo, en pareja, con amigos. En cuanto ves un hueco, te metes. En cuanto alguien está mal, corres. En cuanto aparece un problema, tú ya estás resolviendo aunque nadie te lo haya pedido. Tu tarea no es volverte de repente egoísta o frío, sino introducir por primera vez una pregunta que nunca estuvo. ¿Esto realmente me toca a mí? Puede sonar trivial, pero para un héroe es casi revolucionario. Un gesto mínimo. Antes de decir, sí, yo lo hago, te das 10 segundos. Respiras. Sientes el cuerpo. Notas si se te tensa el cuello, el estómago,
la espalda. Y desde ahí, respondes. 9 de cada 10 veces el piloto automático querrá aceptar, pero ese segundo de pausa abre una grieta. Puede que un día digas, no puedo ahora, quizá más tarde. O, esto deberías hablarlo con X, no conmigo. La primera vez te sentirás culpable, traidor, casi mala persona. La familia o el grupo pueden reaccionar con sorpresa o enfado. Estaban acostumbrados a tener un héroe disponible 24/7. Pero esa incomodidad es precisamente la señal de que estás moviendo algo real. A largo plazo, el héroe necesita experimentar que el mundo no se cae cuando deja de sostenerlo todo. Eso implica dejar que otros se equivoquen, permitir que haya conflictos que tú no medies, aceptar que habrá personas que te juzguen por haber cambiado. A cambio, aparece algo que nunca tuviste. Espacio, tiempo sin función, días en los que no estás solucionando nada. Al principio, ese vacío da vértigo. Luego, poco a poco, se convierte en terreno donde pueden aparecer deseos propios que no estén definidos por la utilidad. Si fuiste chivo expiatorio, tu batalla interna es con la culpa y con la autoimagen. Años de escuchar, tú eres el problema, dejan una marca que no se borra con un simple, ya entiendo el sistema. En muchos momentos de tu vida adulta, ante el más mínimo conflicto, la voz interna saltará. Otra vez estás arruinando todo. Siempre igual. Eres tóxico. El primer movimiento no es convencerte de lo contrario con frases positivas vacías, sino comprobar con datos qué hay de cierto y qué es proyección. Puedes preguntarte, ¿realmente hice algo tan grave aquí o estoy reaccionando como si estuviera en la mesa de siempre? ¿La intensidad de mi culpa corresponde con el hecho actual o con 20 años de ser señalado? ¿Qué parte de este conflicto es mía y qué parte pertenece a dinámicas anteriores? A veces descubrirás que, efectivamente, has causado daño y tendrás que responsabilizarte. Pero otras veces verás que solo expresaste un desacuerdo legítimo, que solo pusiste un límite, que solo decidiste algo distinto. Sin embargo, el sistema que te conocía como el problemático reacciona igual que antes. Ahí es donde aparece la opción nueva. En lugar de creerte el relato y castigarte, puedes sostener tu posición sin necesidad de entrar en la guerra de siempre. Para el chivo expiatorio, también es clave encontrar espacios donde no ocupe ese rol. Un grupo de amigos, una pareja, una terapia, un trabajo, donde tu dificultad no se convierta en etiqueta total. Vivir experiencias en las que puedes equivocarte sin ser crucificado, enfadarte sin que te definan como monstruo, cambiar sin que te digan no es creíble, es medicina directa contra la narrativa antigua. Tu cuerpo necesita ver, una y otra vez, que existen relaciones donde no eres el vertedero de todo lo que otros no quieren ver. Si fuiste niño invisible, tu reto es casi el contrario. Empezar a existir sin sentir que cometes un delito. Mostrarte, pedir, ocupar espacio. Alguien que ha aprendido desde pequeño que, cuanto menos se note, mejor, se siente físicamente mal cuando habla de sí mismo, cuando dice, esto no me gusta, cuando expresa necesidad. El corazón se acelera, la voz tiembla. La mente se llena de frases como, estoy molestando, esto no es importante, mejor me callo. Aquí, el trabajo comienza a niveles microscópicos. Una opinión dicha en voz alta cuando antes te habrías callado. Un prefiero esto, en lugar de me da igual. Una petición concreta de ayuda en lugar de arreglártela solo. No necesitas empezar con grandes discursos familiares. Basta un ¿podemos hablar de esto? En una relación concreta. Cada vez que te nombras, tu sistema nervioso registra una información nueva. No te desintegras. Puede que a algunos no les guste el cambio. Puede que te sigan tratando como el que se adapta siempre. Pero tú sabrás que otra cosa es posible. Para los tres roles hay un punto común: devolver a los adultos lo que es de los adultos. Eso no significa enfrentarse a gritos con los padres ni montar escenas dramáticas. Significa, sobre todo internamente, poner la frase en su sitio. Yo no era el padre de mis hermanos, yo era un niño.
Yo no era el culpable de la tensión de esta casa, solo la mostraba. Yo no era irrelevante, me volví invisible para sobrevivir. Si alguna vez puedes decir esto frente a un adulto de tu familia y es seguro hacerlo, perfecto. Si no, basta con que lo digas para ti, por escrito, en voz alta, en terapia. El movimiento simbólico es lo que cuenta. La carga regresa a donde pertenece. El cuerpo acompaña estos cambios. El héroe puede notar que al decir no, se le acelera el corazón, se le tensan los hombros, le duele la cabeza. Son los sistemas de alarma heredados reaccionando. El chivo expiatorio puede tener días de cansancio extremo o somatizaciones justo después de haber puesto un límite. Su organismo está acostumbrado a pagar cada acto de autoafirmación. El invisible puede sentirse mareado, confuso, incluso tener ganas de llorar después de hablar más de la cuenta. Su sistema nervioso no está habituado a tanta exposición. Nada de eso significa que lo estés haciendo mal. Al contrario, es la señal de que estás saliendo del carril viejo. Por eso, además de comprender y hablar, necesitas construir apoyos. No es buena idea intentar romper roles antiguos completamente solo y en secreto. Una terapia sólida puede ser un espacio fundamental, pero también lo son amistades donde puedas probar nuevas formas de estar. Grupos donde tu historia no te defina. Prácticas corporales que enseñen a tu sistema nervioso que hay estados distintos al de emergencia permanente. Respiración, movimiento, descanso real. Actividades sin objetivo de rendimiento. El héroe necesita aprender a hacer cosas inútiles y disfrutar sin justificarse. El chivo expiatorio, a recibir afecto sin estar todo el rato esperando el castigo. El invisible, a tolerar que le miren con cariño sin querer desaparecer. Nada de esto cambia el pasado. Tus padres seguirán siendo quienes fueron, tu infancia seguirá teniendo las escenas que tuvo, tu árbol seguirá cargando historias que no se borran, pero sí cambia tu lugar. Dejas de vivir como si fueras solo una función dentro de un sistema y empiezas poco a poco a ser sujeto de tu propia vida. Tal vez sigas siendo alguien responsable, pero ya no a costa de tu salud. Tal vez sigas siendo sensible al conflicto, pero ya no necesites destruirte para señalarlo. Tal vez sigas disfrutando de la calma, pero ya no te borrarás para conservarla. En última instancia, el movimiento es este: pasar de ser el hijo que cargó con todo, el que rompió todo, o el que no ocupó nada, a ser un adulto que reconoce el servicio que prestó, honra ese esfuerzo y decide que no quiere que su historia termine en el mismo lugar. No se trata de abandonar a la familia, sino de dejar de obedecer silenciosamente un guión que te enferma. Puede que nunca escuches un «gracias» explícito de tus mayores. Puede que algunos ni siquiera entiendan lo que estás haciendo. Pero cada vez que eliges un paso distinto, un no donde siempre decías sí, una palabra donde callabas, una pausa donde antes explotabas, tu linaje completo se mueve 1 milímetro. Y ese milímetro, repetido en muchas decisiones pequeñas, es la diferencia entre otra generación atrapada en los mismos papeles y una que, por fin, tiene la opción de sentarse a la mesa sin que nadie tenga que ocupar el lugar de héroe, culpable o fantasma para que los demás puedan seguir mirando hacia otro lado.